Buenas noches. Dios nos permite un día más para poder escuchar la palabra, también para así poder alabar y estar en este lugar reunidos los hermanos, escuchando aquella guía a la cual Dios nos quiere dar. Realmente por Jesucristo es que podemos estar en este lugar. Vamos a comenzar alabando, vamos a cantar el himnario bautista, el himno número 58. Himno 58, Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, hoy humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Este tiempo se acerca la Navidad, una fecha a la cual muchos festejan, aunque posiblemente no es la fecha exacta, mas es un día en el cual podemos recordar a nuestro Redentor, el cual vino a este mundo a morir por nosotros en la cruz. Un día vino por nosotros para darnos la salvación, para volver a conectarnos con el Padre y así volver hacia Él. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 62. Himno 62, hoy la nueva edad. Ha nacido Cristo ya, gloria a Él, gloria a Él, en pesebre donde está, duerme allí tranquilo. Vedle hoy la nueva edad,
Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad, la del dulce niño. Vedle hoy la nueva edad. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad. Gloria siempre, amén. Los pastores le verán. Gloria a Él, gloria a Él. Ángeles le cantarán desde el alto cielo. Vedle hoy la nueva edad. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad, la del dulce niño. Vedle hoy la nueva edad. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad. Gloria siempre, amén. Magos desde Oriente van. Gloria a Él, gloria a Él. Oro, incienso y mirra dan al pequeño niño. Vedle hoy la nueva edad. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad, la del dulce niño. Vedle hoy la nueva edad. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad. Gloria siempre, amén. Demos a Jesús Lord. Gloria a Él, gloria a Él. Por brindarnos su amor, Él nació en Belén. Vedle hoy la nueva edad. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad, la del dulce niño. Vedle hoy la nevada. Gloria a Él, gloria a Él. Oh, qué bella Navidad. Gloria siempre, amén. Sí, realmente Dios nos permitió a su Hijo unigénito, para que pueda nacer en un pesebre, para que pueda nacer en un lugar muy humilde. Ese lugar es nuestro corazón, y el día de la Navidad se recuerda justamente por eso, porque Él nace en nuestro corazón, Él nos da una nueva vida, y Él nos permite el poder avanzar, el poder ser libres de cualquier pecado, de cualquier esclavitud la cual nos somete en este mundo. Por eso reconozcámosle siempre a Él, de que Él vino a este mundo, pero principalmente a pagar por nosotros, por nuestros pecados, y nos dio la libertad y la salvación.
Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 65. Himno 65, en un pesebre yace un niñito. Es el himno 67, la pista 67. En un pesebre yace un niño, su madre canta al Padre Dios. Niño divino que por nosotros del cielo vino a dar perdón. Dejó los cielos altos sublimes y un pesebre le hospedó. Ángeles cantan, reyes le adoran y se contenta la creación. Las profecías ya se cumplieron. Es Jesucristo, Rey Salvador. Desde su trono del altar cielo nos ha venido el Redentor. En un pesebre yace un niñito, su madre canta al Padre Dios, niño divino que por nosotros del cielo vino a darnos perdón. Ese niño es Jesucristo, el cual vino a vivir en nosotros, en nuestros corazones. De esa manera, Él nos guía constantemente, nos permite avanzar a cada momento. Solamente por Jesucristo podemos recibir la salvación, solamente creyendo en aquel sacrificio el cual Él hizo por nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre por nosotros, para darnos la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 67, Ángeles cantando están. Es la pista número 68. Pues. Ángeles cantando están, tan viciosísima canción, las montañas su eco dan, como fiel contestación. A Dios en lo alto, gloria. A Dios en lo alto, los pastores sin cesar
Hermoso es el cantar de sus melodiosa voz. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Oh, venid pronto a venir. Confeta Jesús, autor del bien al recién nacido Rey. Gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios en lo alto. Buenas noches, hermanos, hermanas. Dios nos permite, por su misericordia, el servicio de oración, miércoles 18 de diciembre del 2024. 42 días para el encuentro mundial, para la llegada de Pastor Oxopar. ¿Sí? Vamos a saludar esta noche también a aquellos hermanos que están conectados por Facebook, YouTube y también por Jerusalén Radio. Esta noche vamos a orar, hermanos. Dios Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche que usted, a través de su misericordia, nos permite este servicio de oración, Señor, para que los hermanos puedan venir, escuchar su palabra. Así se manifiesta su voluntad en cada corazón. Sabemos que este tiempo es un tiempo muy bendito, Señor, porque nosotros venimos aquí a la iglesia para escuchar la palabra, para orar por los siervos, para orar por todas las necesidades de la iglesia y para orar por nuestro corazón también, Señor. Así también nos permite también, Señor, la palabra que nos ayuda a caminar juntamente con usted. Este servicio de oración hace que nosotros podemos estar agradecidos y mirando siempre cómo, Señor, se está trabajando en Sucre para este encuentro mundial. Un encuentro mundial donde recibirá no solamente los hermanos de la misión, los siervos, sino toda Bolivia estará recibiendo gran bendición por la visita del pastor Oxopar, por la visita de los siervos. Por eso te pedimos, Señor, que usted pueda guardar, cuidar la salud de pastor Oxopar y también de aquellos ministros que estarán llegando. Señor, esta noche usted permita que los hermanos puedan llegar para escuchar su palabra, Señor, su palabra que reconforta siempre nuestro corazón. El día de anoche también hemos tenido la reunión de los tesoreros. Te pedimos por el corazón de cada uno de ellos, Señor, tesoreros de las iglesias que pertenecen a la misión Buenas Nuevas, donde tienen también muchas necesidades, tienen también muchas situaciones, pero de todo eso usted nos libra, Señor. Hace que nuestro corazón esté totalmente alegre, Señor, porque escuchamos y tenemos esperanza en cada uno de sus versículos, en cada una de sus promesas, Señor. Permítenos así esta noche también pedirte por Pastor Andrés, Misionera Luz, su familia, quienes están de viaje, están de venida ya a La Paz, esta noche estarán llegando. Usted nomás proteja el camino del siervo, así llegando ya desde aquí estará dirigiendo también. Permítenos también este viernes la reunión zonal de cada zona, Señor, y también nos permite también las actividades el día sábado, y este domingo sí, en la mañana tendremos el culto y en la tarde tendremos la gran cena navideña, Señor.
para unir nuestros corazones, para que ya de este tiempo recibamos de usted el lugar donde va a estar, va a ser su casa, Señor, donde lo vamos a alabar, lo vamos a glorificar. Así te agradecemos y usted pueda bendecir a cada uno de los hermanos que están presentes aquí en su casa, porque ellos han desechado el pensamiento y tienen la necesidad de la palabra. Así trabaja el Espíritu Santo que mora en nosotros. Te agradecemos por todo, Padre. Así oramos en esta noche, encomendándote este servicio de oración. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Ya se han inscrito? ¿Sí? ¿Ya están todos con los pasajes para ir a Sucre? Porque poco a poco, yo estaba viendo los pasajes en BOA, se van reduciendo. Ya hay 8, ya 7, así, ¿no? Claro que la línea aérea son pues bien vivos en ese aspecto, ¿no? Porque sacan así, van subiendo, luego aumentan, van reduciendo, entonces, y ya debemos estar con esos preparativos, porque 42 días ya no es nada, ¿sí? 42 días que va a pasar volando. Estos días de diciembre, ya estamos en 18, 12 días más, es chao. El 2024 viene el 2025, donde vamos a estar alegres, felices por la llegada de Pastor Oxopar. Esta noche también vamos a invitar a los hermanos, hermanas, quienes tienen testimonio, cómo Dios ha estado trabajando en su corazón, cómo Dios se ha manifestado a través de la obra que ha hecho por cada uno de nosotros. Puede salir y dar testimonio, porque el testimonio es, Dios es el que se testifica, ¿sí? A través de nosotros, a través de su obra. ¿Algún hermano o hermana quiere pasar a dar testimonio? Mientras se van decidiendo, yo brevemente también voy a dar un pequeño testimonio. Esta semana también que ha pasado ha sido una semana muy bendecida para mí, para mi familia, puesto que los años pasan, ¿no ve? Van pasando los años y Dios nos ha regalado también un año más de vida, ¿no? Entonces, a través de reunirnos, a través de recibir también la guía de pastor y a través también de las oraciones que tienen los hermanos por mí, por mi corazón y también por mi familia, yo estoy muy agradecido con todos aquellos hermanos que se han dado un tiempito, ¿no? Para poderme escribir y para poderle pedir a nuestro Padre que nos cuide, ¿no? Que nos guarde. Así, hermanos, Dios siempre nos va a proteger, eso es bien importante, ¿sí? ¿Algún hermano o hermana? Adelante, hermana. Buenas noches, hermanos, buenas noches. Sí, estoy muy contenta, pude participar, ¿no? En Sucre, realmente no pensaba todos estos sucesos que han sucedido este último tiempo, y sin pensar, seguía pensando dentro mío nada más, ¿no? Como voy a participar, voy a ir, ¿cuándo puedo ir? Porque está en Sucre, ¿no? La hermana Vilma, su matrimonio, como casi único matrimonio que está allá, ¿no? Y bueno, siempre estábamos en comunicación, hablando, y me está contando, ¿no? Cómo están haciendo todo. Y ¿cuándo vas a venir? Me dice, ¿cuándo vas a venir? Porque el 31 ya no se necesita que vengas, me dice, ya no se necesita ayuda, ¿eh? Ya no vengas el 31, me dice. Entonces, sí, voy a venir, pero no sé cuándo, yo pensaba, ¿no? Y de repente había el campamento de estudiantes en Oruro, y de repente también pastora dice, vaya a Oruro, dice, a 2 hermanos nos dijo, ¿no? Vayan a Oruro ustedes, dijo. Entonces, realmente así yo soy, ¿no? No puedo decidir, pero siempre un empujoncito necesitamos. Entonces, de esa manera, este último tiempo pensaba, ¿no? Si Dios, ¿por qué me permite escuchar así?
y Dios quiere que vaya también, entonces, bueno, aunque no tenía la posibilidad realmente de participar, tampoco estaba en mis planes, nada, ¿no? Nada, totalmente yo, nada que ver, sino que era simplemente, ¿no?, la voz de la pastora que nos invitó para ir. Entonces debe ser por alguna razón, ¿no?, que Dios así me permite escuchar. Entonces por esa razón, allá. Entonces partimos, ¿no?, con los estudiantes. También ha sido de gran bendición porque podía visitar la iglesia de Oruro, también compartir con las hermanas que están allá, compartíamos corazones, ¿no?, con las hermanas, cómo Dios está trabajando aquí también en la iglesia de La Paz, así, ¿no? Podíamos contar testimonios así con las hermanas. Y bueno, después de eso, yo totalmente pensé que voy a regresar a La Paz y ahora sí voy a como pensarlo un poco más, voy a acomodar todas mis cosas, también voy a ir al médico, así pensaba, todo, estaba pensando, ¿no?, voy a hacer esto, y después voy a preparar como para ir a Sucre, cuando ya se acerca el tiempo, ¿no?, más, cada día es un día menos está pasando, ¿no? Entonces, así estaba pensando, llegamos el día domingo, y el día lunes, el día martes estábamos haciendo, ¿no?, limpieza del depósito y la pastora dice, vayan a Oruro, a Sucre, dice, vayan a Sucre. Vaya a Sucre, me dice, porque las hermanas ya habían preparado, ¿no?, ya estaban yendo. Entonces, para mí era, no creo, pero esa duda me queda en mi corazón, ¿no? ¿Por qué Dios me permite escuchar esto? ¿Por qué para qué Dios está diciendo a mí así? Me hace pensar, algo quiere hacer, algo quiere, ¿no?, tal vez en Oruro, tal vez en Sucre, así me queda esa duda, esa pregunta en mi corazón. No puedo decir simplemente no, como así, ¿no? Porque si rechazamos, entonces, ¿qué será, no, si yo rechazo a Dios? Así, ese corazón, ese temor me sale. Entonces, por esa razón es que me hace pensar eso. ¿Por qué Dios me permite escuchar así? Aunque realmente ahora no puedo, porque ahora más difícil, ¿no? Porque recién estoy llegando, tengo que acomodar, tengo que hacer muchas cosas, pero así me permite escuchar, está bien. Sí, nomás le digo y ya. Y realmente no, yo todo este tiempo podía experimentar. Realmente estaba muy contenta, estoy muy feliz en la iglesia. Hay distintas actividades, ¿no?, en la iglesia. Hay muchas actividades o también áreas también, ¿no?, como el coro, como también auspicio, como entre las casadas, como también actividades como, aunque son pequeñas, así como el día que vinieron a organizar con las hermanas casadas también, ¿no? Muy felices estábamos, contentas, ¿no?, riendo, hablando, contando, charlando, así, ¿no? Realmente en cada actividad, también en la selección de verduras, como eso hay también, ¿no?, contando, charlando, riendo. Realmente todo se hace divertido cuando es así, ¿no? Entonces, por eso como me da mucha alegría, ¿no?, estando en la iglesia, compartiendo, ¿no?, con las hermanas, riendo así, me da mucha alegría. Y aunque en este tiempo, ¿no?, nuestra situación en mi familia, ¿no?, nuestra familia, como estaba un poco difícil, complicado, porque el banco ha agarrado, ¿no?, todas las cuentas, está un poco difícil, así, pero yo puedo ser muy feliz dentro de la iglesia. Eso podía pensar este tiempo. Y por eso también me daba, ¿no?, ese corazón de
participar a Sucre, a ver qué Dios me permite allá. Así pensaba. Por eso que, escuchando la voz de pastora, ¿no? Entonces, realmente no podía tampoco ir, no podía ir. Pero Dios me permitió, ¿no? Me permitió los pasajes, todo me permitió. Entonces, de esa manera partimos, ¿no? A Sucre. También tenía mucha curiosidad, ¿cómo estarán haciendo? ¿Qué estarán haciendo así? Y llegando, podía enrolarme, ¿no? En todas las actividades que están haciendo, ¿no? La iglesia, todo. Yendo a las reuniones, ¿no? Allá, con la pastora, ¿no? La pastora estaba yendo, personalmente está yendo, ¿no? Yo les miro, ¿no? Que tan difícil para pastor, porque está preocupado allá cómo están todas las cosas, ¿no? Están 5 misioneros temporales, ¿no? 3 misioneros temporales de Perú y 2 seminaristas peruanos están, y 2 misioneras temporales, ¿no? Que son de Bolivia. Y cada uno tiene su corazón, ¿no? Cada uno tiene su situación también, ¿no? Y contando ellos, yo todo enviaba, ¿no? Al grupo de casadas, mandaba, porque creo que le interesa, ¿no? A todas las hermanas, a todos los hermanos, ¿no? Le interesa, ¿no? Porque es el movimiento que está saliendo allá en Sucre. Entonces, por eso enviaba. Y escuchando, ¿no? Cada uno tiene conflicto, problema, situaciones, y también los voluntarios están llegando allá, ¿no? Todos los días están viniendo, como a su casa están llegando. Y ya saben, el movimiento que hay que hacer es el almuerzo, ya tienen que retirarse, así, todo eso. Viendo todo eso, wow, ¿no? Increíble. ¿Quién está haciendo todo esto? ¿Qué se está haciendo? Porque pastor está aquí en La Paz, a rato se va a Sucre, así, ¿no? Qué difícil, y pienso yo, porque tiene que estar allá pensando en cada uno. Aquí también, ¿no? Su corazón también está aquí pensando, ¿no? En cada uno de nosotros también. Wow, qué trabajo realmente, ¿no? Así podía ver. Y pues allá veo, ¿no? Escuchando también sus testimonios, un lugar tan bueno para purificar el corazón, la verdad yo pienso así, ¿no? Porque no hay otra cosa más que mirar a Dios, no hay otra cosa, así veo, ¿no? Porque ya escuchando el testimonio de las misioneras temporales, como ya llegaba a su límite, ¿no? Como, ¿qué estoy haciendo aquí? Como así decía, pero el pastor le decía, es un buen punto para, realmente ese es nuestro corazón, ¿no? Ese es nuestro corazón, realmente nosotros no somos quienes aman el evangelio, no somos quienes aman a Dios, ¿no? Nada que ver, realmente nosotros, nada, cero, ¿no? Sino que Dios mismo tiene que trabajar en cada uno de nosotros, y Dios nos da otro corazón también, ¿no? A partir de reconocer nuestro corazón. Realmente, escuchando el testimonio de la misionera temporal, yo también, ¿no? Podía, claro, exactamente, ¿no? Sí, es verdad, así es. Llega un punto que ya no puedes, yo ya no puedo, yo, mi ser. Pero ahí empieza Dios recién a trabajar, ¿no? Cuando yo ya no puedo nada, yo ya no soy nada, ¿no? Recién Dios empieza a trabajar. Y mucho tiempo, como yo también, ¿no? Vivía con ese pensamiento, realmente, porque creo que no conocemos la Biblia, o nos hemos quedado con nuestra teoría, ¿no? De antes yo escuché así, pero no, Dios está vivo, ¿no? Constantemente está hablando a nosotros, constantemente está trabajando, constante, Dios vivo. Pero nosotros, ¿no? Nos quedamos con algo que así,
Yo también, yo así, por lo menos yo así, hermanos. Yo ya sé, ya sabía, y hasta me daba flojera leer la Biblia, la verdad, porque abría la Biblia y San Juan capítulo 8, ya sé lo que dice, como así, ese corazón, así estaba mi corazón. Pero Dios tuvo que vaciar, ¿no? Vaciar mi corazón totalmente y hasta mostrarme que realmente no soy nadie, no soy alguien que ama el Evangelio, ni a Dios, ni nada, yo nada que ver. Si Dios me deja, simplemente soy enemigo del Evangelio nada más, en ese punto me voy a quedar nada más, ¿no? Si Dios no me da la gracia. Entonces, realmente, estando en Sucre, viendo, ¿no? Como en una parte de Nehemías dice, ¿no? Cuando estaban construyendo el templo, reconstruyendo el templo, tenían que trabajar por la mañana, dice, pero estaban trabajando y trabajaban con sus espadas más, porque tenían que estar atentos a la pelea, porque en cualquier momento puede venir la guerra, así dice, ¿no? Yo les miraba a las pastoras, las ministras, les miraba en la mañana después del desayuno, hay que preparar la comida para el almuerzo, ya para 30 personas está haciendo este tiempo, ¿no? Para 30 personas hay que servir porque son los voluntarios que están llegando a la iglesia. Y terminando de cocinar rápido, ya rápido tienen que alistarse, tienen que ir a la reunión, a las reuniones constantes, reunión, en todo lado hay reunión. Terminando de cocinar, una persona se queda para ¿qué? Para servir, ¿no? Así, entonces no hay tiempo para estar sentado, no hay tiempo para pensar mucho. Entonces por eso me parecía, wow, es un lugar que realmente, un lugar para purificar el corazón, para realmente como objetivo claro, ¿no? Tener el objetivo claro, Dios. Realmente sin negarse a sí mismo, sin negarnos a nosotros mismos, no podemos seguir en este camino, ¿verdad? No podemos. Con mi ser, con mi misma, ¿no? No se puede en este camino. Y bueno, así Dios me mostraba, ¿no? Todo este tiempo. Y bueno, con las hermanas que fuimos también, la hermana decía, pastora, no me quiero ir. ¿Por qué? Porque hay tanto que hacer, pastora, hay tanto que hacer y yo me voy a ir allá. Yo no sé, quiero dejar todo allá y yo quiero, aquí hay tanto que hacer, así le decía, ¿no? Sí, ¿verdad? No sé, igual, o me quedo, así me hacía pensar también, ¿no? Entonces, realmente sí está pasando tal vez un tiempo difícil, sí, allá también, ¿no? Porque con una hermana mirábamos también, ¿no? Vamos a servir el desayuno, y había unos vasos de plástico, ¿no? Chiquitos, había unos vasitos, y después ya, si no alcanza, ya saque los otros vasos. Los vasos de mantequilla sacaban. Sorprendido porque eso también sirve. O sea, nosotros no usamos, ¿no? Eso guardamos, pero no usamos. Está guardado. Y sí, aquí todo sirve realmente, ¿no? Todo sirve, todo es necesario, mirando los muebles, mirando las cosas que hay, las pequeñas cosas que hay, ¿no? Pero se está haciendo gran campamento mundial, ¿no? Por todo lo que se está escuchando, realmente una gran obra de Dios se está haciendo, ¿no? Y realmente es una gracia, ¿no? Poder participar, aunque sea un chiquitito, aunque sea un punto, poder participar, ¿no? Así que, bueno, tenemos que prepararnos más, ¿no? Preparar para participar. Y bueno, y fuera posible, entonces hay que rotar, ¿no? Para ir, eso pensaba, porque la hermana que está allá, como al trabajo, la verdad, porque, ¿y tú cómo estás haciendo? Yo le pregunto a la hermana Vilma, ¿no? Le pregunto, ¿cómo estás haciendo? El esposo está trabajando todo el día, y ella llega a la iglesia como al trabajo, llega a las 7 de la mañana y ya está ahí en la iglesia, y después todo el día está andando, ¿no? Va, viene, las reuniones, va, viene, y en la noche, yo miraba, ¿no? 9:30, 10:30, 11:30, ¿a qué hora tú te vas? Sí, hay días que yo me voy 11:30, 12 de la noche.
Ah, sí, yo realmente me sorprendía de ese corazón, realmente, ¿no? Porque, uy, yo no llego a ese corazón. Yo miraba, le miraba y, ay, Dios mío, Dios nomás le está dando ese corazón, ¿no? Para avanzar así, así. Entonces podía también sentirme avergonzada también, ¿no? Porque realmente un corazón puro para el Evangelio, puro, ¿no? Porque negándose a sí mismo tiene que hacer eso. Uno no puede hacer eso sin negarse a sí mismo, no se puede hacer eso. Entonces, bueno, muy agradecida porque Dios me ha permitido ver todo esto, participar, sí, así quería agradecer, muchas gracias. Hermanos, algo muy importante que dice Pastor Oxopar, ¿no? Y esto que se quede en el corazón de cada uno de ustedes. Aquel que mira su situación sufre, dice, ¿no? Por eso es importante no mirar la situación, ver cómo Dios trabaja en cada uno de nosotros. La vida de creencia es fácil, dice Pastor, y también es difícil, dice, ¿no? Pero aquel que realmente tiene un corazón contento, vive tranquilo. ¿Por qué? Está dentro del Señor y el Señor está dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, por eso, importante avanzar. Esta noche tenemos presentaciones, vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Recibimos con un fuerte aplauso al coro Nueva Alegría. Nos van a interpretar dos alabanzas. Noche de paz, tú dejaste tu trono y corona por mí. Aplaudimos al coro Nueva Alegría. Entre los astros que esparce su luz, ve anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Hoy el fiel pastor, Coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud. Nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor.
los ángeles dan en el brinde del verbo más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él no hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo lugar en el cual reclinase su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas gloriosa de allí. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Agradecemos al Coro Nueva Alegría. No se olviden, hermanos, que este domingo tenemos el culto en el Salón de Mineros, en la mañana el culto general, luego en la tarde tenemos la cena navideña. También, hermanos, inviten a los familiares, quienes a través de esta actividad abren su corazón. No es que ustedes van a hacerlo, lo hacen en nombre del Señor y Él va a trabajar así. También ya se pueden hacer las reservas de los platos, del plato de picana que se va a degustar ese día. Entonces, a partir de esta noche ya pueden reservar, ¿sí? Entonces, seguramente todo este tiempo hemos estado almorzando, hemos estado consumiendo lo que hacen las hermanas y es fresco lo que se hace, ¿sí? Entonces, abrimos nuestro corazón así. Vamos a ver esta noche un video, el video del lanzamiento del Encuentro Mundial Sucre 2025. Adelante, hermano José Luis. Es el mayor espacio para el intercambio juvenil. Las conferencias sobre la educación de la mentalidad, las presentaciones de la cultura internacional y las academias para el aprendizaje de diversos campos del conocimiento, entre otras actividades, han marcado una verdadera diferencia en la vida de los jóvenes, formando parte de un programa con un carácter único. Las autoridades participantes identificaron al Campamento Mundial Cultural como una medida para afrontar los problemas de la juventud en sus países y expresaron su apoyo. Además, han ayudado a organizar encuentros con sus respectivos presidentes, presentando a IYF ante sus autoridades y permitiendo que se ayude a los jóvenes alrededor del mundo. Los campamentos mundiales realizados en Bolivia han contado con la participación de más de 3.000 jóvenes y líderes juveniles, provenientes no solo de Bolivia, sino también de diversos países alrededor del mundo. Este evento ha demostrado ser de gran escala y alto nivel, ofreciendo una plataforma única para el intercambio cultural, el desarrollo personal
y el fortalecimiento de habilidades de liderazgo. Los asistentes han tenido la oportunidad de participar en una variedad de actividades, talleres y conferencias. Además, el campamento ha servido como un espacio para la creación de redes internacionales y la formación de amistades duraderas, subrayando la importancia de la colaboración y la unidad global. Únete a nosotros y sé parte de un nuevo futuro, unidos rumbo al Bicentenario de Bolivia. 42 días, hermanos, 42 días van pasando para el encuentro mundial. Siempre he dicho que es un honor servirle al Señor, por eso esta noche vamos a invitar al hermano Alberto Mamani, que es hermano de la Iglesia de La Paz, quien nos va a compartir el Evangelio. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermanos. Bueno, hoy pastor no está, ¿no? Por eso tengo que estar. Bueno, tengo que estar. Y después de recibir la salvación, estuve sentado un día. Y claro, me llamó mucha atención porque la iglesia donde estaba predicando era un pastor, y después, pasando mucho tiempo, yo quise aprender cómo la iglesia guía muy bien, y cómo la iglesia, como la palabra, todo eso, ¿no? Porque por primera vez me di cuenta de que existe la verdad, o sea, es decir, existen los falsos pastores y los verdaderos. Por primera vez yo me he dado cuenta cuando recibí la salvación. Entonces, por esa razón estuve también con mi amigo, y mi amigo me dijo, vamos a otra iglesia, me dijo aquel día, ¿no? Entonces yo le dije, no, porque yo creo que si tú quieres, andate tú, pero yo me quedo aquí. Así me quedé, ¿no? Por eso, pasando un buen tiempo, estaba en la iglesia escuchando la palabra, pero un día pastor no estaba. No, estaba el pastor, pero de repente empezó el culto, y yo miraba al pastor de que Dios trabaja por medio de él, porque todo lo que yo pensaba o lo que quería saber se revelaba, sabía pastor todo, parece. Eso me sentía. Y un día el pastor Gregorio, estuve en Santa Cruz, ¿no? Entonces, una semana antes, por ahí estaba reclamando dentro de mi corazón. Yo decía que a nadie yo le importo. Así pensaba. A nadie yo le importo, porque ¿quién tiene interés de mí? Nadie. Así estaba hablando, no solo estaba hablando. Pero de repente, aquel tiempo, el pastor Gregorio terminó conferencia. Entonces estaba saliendo y yo estaba parado ahí. Y de repente me preguntó, hermano, me dijo, ¿qué? Entonces me dijo que yo le preocupaba mucho a él. Entonces yo le dije, ¿cómo? ¿El pastor se preocupa de mí? Entonces algo raro sucedió, ¿no? Porque yo solo me estaba quejando de que a nadie le importo yo, pero pastor directo sabía, parece, o sea, no sé cómo sabía, pero de repente me dijo, me preocupa tu vida, me dijo, ¿no? Entonces yo le dije, ya no sé qué, ya no pude responder mucho, pero así pasó, ¿no? Entonces así me veo que Dios está trabajando, así me sentía, ¿no? Pero después de recibir la salvación poco a poco, ahora la iglesia avanzó, o sea, puedo decir que grandemente Dios empezó a trabajar, ¿no? Porque antes no era mucho, pero tampoco no había muchos miembros en Sudamérica. Reciente han llegado, como pocos estaban, entonces estaba empezando, pero ahora no, ahora podemos ver de que Dios trabaja. También muchas personas, como quieren escuchar la palabra por medio de la iglesia Misión Buenas Nuevas, quieren escuchar. Pero en el año 2000 más o menos casi no querían escuchar, porque una vez hicimos una gran campaña evangelística en un galpón grande, ¿no?
Entonces invitamos muchas personas, pero también muchas iglesias llegaron. Pero llegaron sus miembros y sus pastores se enteraron, después llegaron sus pastores, uno por uno ya les llevaba, ya se les sacaba ya. Yo extendía mi mano, así quería atajar, pero por aquí, otro lado por aquí, ya se escapaban. Entonces era muy raro, pero ahora es contrario, ¿no? Porque mucha persona como quiere escuchar la palabra y siempre desea, ¿no? Desea escuchar o quiere venir, ¿no? Así. Por ejemplo, hay una iglesia donde yo voy, no donde yo voy, sino que un amigo es de escondida. Una noche pasó algo, me llamó la seminarista de la iglesia, me llamaron, ¿no? Entonces me dijo, mañana pastor va a visitar a su célula, me dijo, ¿no? Entonces yo le dije, está bien, muy bien, está bien, rápido colgué porque creo que va a venir pastor. Pero pasando un rato me arrepentí. ¿Por qué no le dije al pastor diciendo que vaya nomás a otra zona? Porque en mi zona no hay nadie, pues estaba dirigiendo zona 14, ¿no? Por ahí no había nadie. Llamé a algún hermano, algo, dice que todo está ocupado, dice. Y todo ocupado, entonces ya pastor viene también, entonces no, ¿qué voy a hacer? Era que le diga, pues, ¿por qué no habrá pensado tan rápido? Que pase nomás a otra zona, sí, tenía que decirle, ¿no? Pero ya era tarde, ¿no? Al otro día tenía que hacer célula en la iglesia, pero no en la iglesia, sino que en mi casa o en la casa de algún hermano, pero no había lugar, no había, entonces. Y yo dije, si pastor llega, yo estoy sentado ahí, los dos nada más vamos a charlar. ¿A quién le va a predicar, pastor? A mí nada más, así. Creo que no estaría bien así, pensé, ¿no? Ya entonces salí al otro día a trabajar, entonces hablé a una señora, le dije, señor, ¿no tienes un lugar donde pueda alquilar un restaurante? Pero necesito gente, necesito juntar gente, le dije. No, así decía, ¿no? Entonces, finalmente a las 11 de la mañana encontramos, ¿no?, un lugar, una iglesia. Le llamó a su pastor y ¿puede venir un pastor a predicar la palabra? Dijo que sí. Entonces ya entramos de acuerdo, ¿no? Yo le dije, un pastor va a venir a compartir la palabra. Ya está bien. ¿Cuántas personas puede juntar? Le dije, 100. 100, me dijo. Entonces va a invitar a los 100, sí. Entonces si invita a 100, 50 seguro va a estar. Entonces ya empezamos a planificar, ¿no? Yo le dije a la hermana de la iglesia, le dije, pastor va a venir, viene de La Paz, sube hasta aquí, también ya tenemos que preparar, o sea, tú tienes que dar ofrenda, le dije yo, porque el pastor viene de lejos. Sí, vamos a juntar la plata, dice. Sí, vamos a juntar. Entonces, ¿tú vas a preparar café? Sí, voy a preparar. Desde ahí nos hicimos amigos, ¿no?, con ese pastor y hasta ahora, ¿no? Y yo le dije, anterior semana, yo le dije, quiero predicar en tu iglesia, le dije. Está bien, me dijo, ¿no? Vení a la iglesia. Ya, pero 3 de la mañana tienes que predicar, me dijo. Yo fui pues a las 3 de la mañana, pero ya éramos a las 5 o a las 6 tenía que ir a trabajar, por eso no podía compartir porque ya era vigilia, por esas razones que tenía que predicar a las 3 de la mañana. Pero yo ya el sábado en la noche había jugado fútbol y estaba rendido de sueño, ya no podía, por eso ya no aguantaba, mejor otra oportunidad nada más. Así me salí, ¿no? No puedo, nada, ya no aguanto más, pues. Así me vine, ¿no? Me veo que Dios, o sea, a nosotros, o puedo sentir que Dios ama tanto o puedo decir que a mí, o a nosotros, ¿no? Esta mañana anterior, creo que miércoles pasó algo. Después que terminó pastor su hora piadosa, yo le dije, hoy día será un día bendito, no sé, algo así, yo le dije, ¿no? Pero ese día, no sé, algún problema sucedió y esto pasó, ¿y qué pasó? Como soy el vendedor, tenía que vender, entonces yo dije, nada había vendido ahora. Pero yo había hablado diciendo que hoy día será un día especial, un día bendito será.
Pero aunque había hablado así, pero no sucedía, pues. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Aunque yo hablo así, pero no sucede nada. Debería suceder algo bien. Yo he dicho que todo va a ir bien. Pero a veces trabajo 8 horas o a veces más horas, a veces así pasa, ¿no? Pero ese día solo trabajé 3 horas nada más. Pero que 3 horas he trabajado y verdaderamente ha pasado un milagro, ¿no? Porque una señora me compra esto, y ya se sumó todo lo que tenía que trabajar todo el día. Solo 3 horas trabajé. Entonces yo dije, cada día hay que confesar de que Dios nos va a ayudar muy bien. Entonces hoy también, esta mañana también pensé, yo dije, hoy también será un día especial, un día bendito. Y justo pasó algo y ahora estoy predicando, ¿no? Como algo así. Me veo que Dios trabaja. Entonces la anterior semana estuve pensando, nos hemos reunido los casados, ¿no? Y domingo era. Yo quería decir a los hermanos casados, yo quiero ser el mejor hermano de todos ustedes. Así quería decir, pero no podía. Pero quiero ver una palabra. No hemos leído, pero vamos a buscar San Lucas más antes. San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10, versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales se despojaron, hiriéndole, y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadora lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, ley, todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Todos conocen esta palabra, ¿no? Casi todo, creo que bastante, yo también bastante he escuchado, ¿no? Pero así, ¿no? Como le estaba comentando, ¿no? Yo dije: ¿en qué manera una persona siendo cristiano, o sea, a veces como trabajando, una persona vive como yo creo que trabajo en la mañana hasta tarde, y domingo también solo un día vengo a la iglesia, de vez en cuando bajo también en la semana, así vivo, ¿no? Pero parece que bien ocupado ando todos los días, como ocupado me mantengo, ¿no? Entonces pensaba, ¿por qué? Porque otra persona también más libres, como mis compañeros algunos también a las 6 de la tarde ya se van ya a su casa. Otros también a las 5 ya se están yendo. Pero solo mi caso estoy llegando tarde, y también aunque entro temprano, pero raro es, así, estoy pensando, ¿no? ¿Por qué mi vida es así? Yo creo que Dios conoce mi situación. Entonces debe estar pensando Dios, ese Alberto tan problemático o tan como desviado, o su mente, vamos a dar más trabajo para que no piense otra cosa que yo pienso. Así dice Dios. Entonces, me da bastante trabajo, ¿no? Entonces domingo también vengo al culto, escuchando al pastor
también mi corazón como me da esperanza, ¿no? Por primera vez me encontré con Pastor Andrés en Santa Cruz. Yo estaba viendo de aquí a Santa Cruz, ¿no? Entonces el pastor dice, algo he llevado a Santa Cruz, por eso yo quería solo llegar a Santa Cruz en la terminal y entonces dejar lo que me han mandado y ya irme por mi lado, ¿no? El pastor me dijo, no, espérame un rato y vamos a ir a la iglesia. Después fuimos a la iglesia, almorzamos, todo así. Poco a poco mi corazón también empezó a tener confianza en Dios. Puedo decir de que empezó a recuperar mi corazón, ¿no? Después escuchando continuamente al pastor y me veo que Dios empezó a dirigir por medio de pastor, así empezó a dirigir mi vida. Y también escuchando hasta ahora, como antes yo, después de recibir la salvación, creo que soltero era. Solo pensaba solo, para mí, solo, todo, nada más. Y también como me gustaba la Biblia, entonces solo dormía con la Biblia nada más. No había otra cosa. Por eso miraba, no sé, los jóvenes, no sé cómo será ahora, pero yo solo pensaba, Dios esto, aquello, nada más. Pero ahora no, ahora ha cambiado ya. Ahora tengo que pensar en los chicos, no, o sea, tengo dos varones y dos niñas, ¿no? O sea, tengo que pensar cómo será su futuro de ellos, qué va a pasar, cuando sea ya mi edad, cómo será, tendrán buen futuro, será que serán cabeza dura o inteligente, cómo será. Ya no pienso como la Biblia, como antes pensaba. O sea, anteriormente ya parece que otro mundo era, pero Dios me ha guiado, así puedo sentir de que Dios me ha guiado muy bien hasta ahora, así me daba esperanza, confianza en Él. Entonces cualquier cosa como Dios empezaba a ganar, en cualquier situación Dios empezaba a ganar, así puedo decir, ¿no? Entonces, una cosa muy, sencillito sale aquí, podemos decir que un hombre que fue asaltado por los ladrones, él se dio cuenta de que yo soy un hombre asaltado por los ladrones, yo soy un hombre medio muerto, como medio muerto se dio, en otras palabras podemos decir que sabía muy bien su posición. ¿Cuál es mi posición? Yo soy medio muerto, así entendía, ¿no? Comprendiendo su corazón que era medio muerto, entonces él, siendo medio muerto, podía sentir de que tiene que depender de otra persona, tiene que depender de otras personas que le ayuden a él. Pero solo no puede hacer, pero por medio de ayuda de otro ya puede hacer muy bien. Después de recibir la salvación pensé yo, creo que Dios tiene que dirigir mi vida y Dios tiene que trabajar en mi vida, como así pensaba. Si Dios trabaja, entonces fácilmente podía conectarme con los pastores, porque mi corazón, como mi vida, depende de Dios, pero por medio de los pastores Dios guía mi vida, como así sentía, ¿no? Entonces hasta ahora he pensado de que solo no he logrado nada, pero Dios por medio de la iglesia empezó, estando en la iglesia me casé, mis hijos, todo se vinieron, toda la bendición. Pero no por mi capacidad, sino que por medio de la iglesia, quien me dirigió muy bien. Y llegando al pastor Andrés también aquí ya podía sentir de que Dios me protege muy bien. Ahora, pase lo que pase, Dios estaba guiando, así me sentía, ¿no? Por eso aquí el hombre que fue asaltado por los ladrones fue dejado al mesón, dice, versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino,
Poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Como el samaritano lo dejó al mesonero, ¿no? Entonces yo pensaba de que Dios me ha dejado a la iglesia después que he recibido la salvación. Entonces la iglesia me guía por medio de su palabra, o así, me ha guiado, ¿no? Entonces podía sentir de que todo Dios ha hecho por mí, o sea, para mí. Nada ahí fuera, ¿no? Sino que Dios ha encaminado muy bien. Entonces, si Dios no hubiera caminado, no me hubiera casado, no sé ahora cómo otro camino hubiera sido, ¿no? Pero me veo que Dios ha guiado. Eso podía sentir durante este tiempo, también estoy pensando, ¿no? ¿En qué manera Dios guía? Vamos a buscar un libro de Esther, vamos a buscar. Estoy pensando, ¿no? Cómo Dios trabaja, pero Dios también, cómo es las personas, como son sobresalientes, ¿no? Capítulo 2, Esther, capítulo 2, versículo 15. Esther, capítulo 2, versículo 15, dice: cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Aquí Esther, ¿no? Esther sale, en la Biblia sale de que ella tiene que ser esposa del rey Asuero, ¿no? Porque anteriormente estaba la reina Vasti, pero ella fue desechada. Por eso están buscando otra, y entonces Esther se presentó. Pero cuando al momento de presentarse delante del rey, ninguna cosa procuró decir. Solamente escuchó, solamente tenía oído para oír. Entonces yo pensé, el día de las elecciones, todo el libro de Génesis sale como Faraón, como José, escuchando todo lo que José le decía a sus hermanos. 7 años de hambre, abundancia iba a haber, ¿no? Todo lo que José decía tenía poder. Pero solo sus hermanos tenían que escuchar, escuchando recibían gran bendición. Entonces yo pensé, la vida de un cristiano, o mi vida, tengo que tener oído para oír la voz de Dios por medio de la iglesia. Así me vino, ¿no? Si puedo escuchar, entonces todo puedo recibir, gran bendición. Porque Esther, por ejemplo, dice que cuando llegó el tiempo de venir, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo el eunuco del rey, o sea, guarda de las mujeres, y ganaba el favor de todos los que la veían. Dice. Entonces yo pensaba, o sea, yo codicioso soy, pero siempre quiero ser superior a todos. Ustedes no. Yo cuando veo algo, entonces, yo tengo que vender mejor que otro, así pienso. Entonces mirando ya, yo voy a vender más rápido. Y siempre quiero salir, primer lugar, así quiero salir, así. Años pasados, doble aguinaldo había, ¿no ve? Entonces dice, ¿quién quiere ganar doble aguinaldo? Entonces yo le dije, ¿para eso qué hay que hacer? Hay que llegar al presupuesto, tanto es, dice. Entonces yo empecé a ganar, ¿no? Ya gano, primer lugar. A veces también en mi corazón surgió, claro, anterior semana, ¿no? Surgió un corazón, ¿no? Yo quería decir a los hermanos, yo quiero ser el mejor hermano del mundo, de todo. Así quería decir. Pero aquí dice que Esther, como ninguna cosa procuró, sino que solo escuchaba la voz de, como, ¿qué es lo que le gusta al rey? Ya sabía el eunuco, ¿no? Sabía muy bien. Por eso Esther
según su palabra, dice que ganaba Esther el favor de todas las que la veían, superior era. O sea, ganó a todos ya. Así dice, ¿no? Como así dice. No sé, pero yo así estoy pensando, ¿no? Ahora, llega el campamento, o no, llega el domingo, El domingo que hay como noche, cena, ¿no? Yo le dije a una señora, ¿qué? El domingo tenemos la cena, le digo, ya. Y necesito, yo creo que va a haber una comida rica, como picana va a ser, digo. Entonces, ¿cuánto quieres tú? ¿Cuánto vale el plato? Barato es, 25, le digo. Tú vas a ganar canastón y también la comida, le digo. ¿Cuánto quieres? Entonces dice que 2. ¿Cómo 2? 4 o nada. Ah, ya, dice entonces. Hoy o mañana tengo que llevar, ¿no? Así. Entonces yo pienso que cada Navidad llega, ¿no? Cada Navidad siempre, no sé, de vez en cuando actuaba. Un día me tocó para actuar en teatro, ¿no? Entonces yo tenía que ser el mago que ve mirando la estrella, ¿no? Entonces nos hemos preparado, como en un salón, yo tenía que actuar, entonces salía, no estaba en el plano, solamente yo salía afuera escondido, salía afuera a la calle. Ahí estaba escondido, ¿no? Entonces, cuando estaban actuando los del teatro, mis compañeros todo, entonces la puerta estaba cerrada. Y cuando estaba cerrado yo toqué timbre. Así toqué. Había bastantes hermanos, ¿no? Aquel tiempo, entonces todos, como creo que he prendido una linterna, entonces el mago entró ya, siguiendo la estrella. No era en mi plan, no era en el plan de todos, sino solito me inventé, ¿no? Entré. Entonces, cada año pasando, muchos años ya pasó, ¿no? Me acuerdo de que Dios me salvó. Ahora, sobre todo, después de morir ya tengo que ir al cielo. Y también el tiempo que vivimos, aunque ahora viviendo, ¿no? Podemos tener gran esperanza. Otra cosa voy a decir, pero veo que Dios me ha elegido muy bien. No sé cómo se sienten ustedes. Me ha elegido muy bien. ¿O por qué ha recibido la salvación? Tal vez se queja también. Pero veo que no. Veo que Dios, es decir, de que nada, ¿no? O sea, en todo me ha ayudado, ¿no? Yo nada he procurado por mí mismo, sino que Dios me ha ayudado. El amor de Dios que tiene por medio de la iglesia, gran amor sería. También su corazón tan grande. También Dios quiere dar todo quiere dar a nosotros. Eso también podía sentir, ¿no? Entonces, a veces siento de que nosotros, ya llega el campamento mundial, y escuchando también al pastor Andrés cuando se casó, le dijo a su suegro de que iba a dirigir a los jóvenes, ¿no? Y 2020 dirigió bastantes jóvenes, ¿no? Y ahora escuchando que vamos a invitar 20,000 personas, ¿cómo será? No sé cómo, bueno, no sé, ese día, claro, ahora poquito es, pero mirar lleno en un estadio 20,000 personas, ¿cómo se sentirían sus corazones? O no sé cómo será, pero todavía no, en mi corazón no sé, aún no puedo creer, pero pienso que Dios va a hacer ese día para mirar cómo será cantidad de personas, así va a ser, eso pienso, ¿no? Por eso en la Biblia como está saliendo de que Esther, solo escuchando la voz de Dios ya puede vivir muy bien. Entonces ya en mi corazón está como bastante, como escuchando, ¿no? 2020, llegó 2020, ¿no? El 2020, ¿cuándo llegó? Estaba por llegar 2020. Aquel tiempo estaba pastor Andrés, también estaba, ¿no?
yo le dije un día al pastor Andrés, Pastor Andrés, quiero tener comunión con usted, le dije. Él me dijo que sí, ¿qué va a hacer usted? Siempre alguna vez había preguntado, quiero hacer competencia fulano, con esto, así. El pastor decía que sí, haga nomás. Pero esta vez yo le dije, pastor, tengo que hablar algo con usted, le dije, ¿qué? 2020, mi proyecto estoy haciendo 2020, quiero ganar más plata, le dije, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Ya tengo contacto, ya he hablado con esta empresa, con fulano, con todo ya he hablado. Solamente necesito su aprobación, le dije. ¿Qué va a hacer? Quiero comprar un camión y ese camión va a trabajar en desayuno escolar, va a trabajar así, yo le dije, ¿no? Entonces, trabajando va a ganar plata, así va a ganar. Eso es, pastor, le dije. ¿Lo hago o no lo hago? De repente el pastor me dijo, no le hagas nada, me dijo. Pero todo estaba preparado, bien preparado estaba, pero nada, o sea, el pastor me dijo que no haga nada, me dijo, no compre nada, me dijo. Entonces me fue triste, ¿no? ¿Por qué será que así? Pero está todo bien, mi plan está bien, pero el pastor dice que no haga nada. ¿Cuándo llegó 2020? ¿Qué pasó? Vino la cuarentena. Nadie sabía. Ese año no había desayuno escolar. ¿Qué hubiera hecho? Hubiera fracasado, ¿no? Pero veo que Dios ya sabía antes que yo. Por eso veo que Dios trabaja, Dios obra y Dios está delante de nosotros. O sea, está cuidando todo, ¿no? Está cuidando todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Veo que nosotros somos benditos, ¿no? Vamos a volver, libro de San Lucas, vamos a volver. San Lucas, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de los ladrones, los cuales le despojaron y abriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Según esta palabra dice que el hombre que fue asaltado por los ladrones, ya este hombre, ¿no? Quedó medio muerto, dice. Siendo medio muerto, ya no puede hacer nada. Entonces yo a veces en las mañanas me levanto, ¿no? Yo estoy muerto ya. Apóstol Pablo también dijo, ya estoy muerto, no puede hacer nada, dice, por sí mismo. Entonces nuestra vida es lo mismo, así puedo decir de que nuestra vida ya está muerto, ya nosotros hemos muerto en la cruz, ¿no? Sino que Cristo vive en nosotros. Amén. Cristo, no hay nadie más, solo Cristo vive. Por eso cada día si confesaran ustedes también, ¿no? Ya estoy muerto ya. Solo Cristo vive en mí, entonces ya Cristo va a manifestar todo su poder. Solo Cristo va a obrar en nuestra vida, en nuestro corazón ya. Cada día ya estoy muerto. Apóstol Pablo ya, cada día yo muero, dice. Esta palabra también dice que estoy muerto ya. Así podemos ver gran obra de Dios. Amén. Por el 2025 miraremos gran obra de Dios, cómo Dios va a trabajar. Nuestra vida, nuestro objetivo, ¿no? Podemos decir que principal de nuestra vida debe ser oír la voz de Dios por medio de la iglesia. ¿Qué dice la iglesia? Entonces podemos ver el trabajo de Dios muy bien. Nada más, hermanos, hasta aquí nada más voy a compartir. Muchas gracias por su participación y vamos a orar. Dios Padre, nosotros estamos, Señor, delante de ti. También nosotros hemos hallado la gracia delante de ti. Esta hora usted nos permite, también nos muestra su palabra.
Nada somos y nada podemos hacer por nosotros mismos. Por eso creemos de que tú lo harás en vez de nosotros, Señor. Tú trabajarás en vez de nosotros, Señor. Está llegando 2025, gran evento. Queremos ser como utilizados por usted, Señor. También pueda darnos oído para oír la voz de usted en cada momento, Señor. Realmente en este tiempo, Pastor Andrés está en Sucre preparando, teniendo reuniones y está dirigiendo, Señor, los eventos también, Señor. Por favor, Señor, dele su gran bendición a él también, Señor. También cada hermano, hermana, también dele su gracia para que pueda vestirse de su gracia, Señor. También los pastores de Bolivia y evangelistas, seminaristas, Señor, dele su gran gracia, Señor. Muchas gracias, Dios, por todo. Dejamos todo en su mano. Así, Padre Santo, queremos encomendar, Señor, a cada hermano, hermana en su mano para que usted pueda dirigir, Señor. También pueda enviar las almas nuevas, también a los voluntarios, Señor, para que puedan vestirse de su gracia, Señor. Este domingo también tenemos culto y también estará también el Pastor Andrés, Señor, y también tendremos la cena navideña, Señor. Muchas gracias, Dios, por esta hora. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, hasta aquí